Bienvenidos al podcast de Bebé Tips, un espacio en donde buscamos acompañarlos y resolver todas sus inquietudes como padres, acercándoles a los mejores especialistas para que siempre estén un paso adelante en la crianza de sus bebés. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al podcast de Bebé Tips, un espacio que creamos exclusivamente para ti, donde te vamos a dar las mejores herramientas para que esta crianza sea respetuosa, sea positiva, y te vamos a acercar con los mejores especialistas para que estés reforzado en todos los sentidos. Y el día de hoy tengo a una gran invitada, a la mami de Max. Ella se llama Karina Ramírez, que ahorita les voy a dar la cordial bienvenida porque vamos a tocar un tema bastante interesante: cómo crear a un hijo con el espectro autista. Karina, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Ale, muchas gracias a Bebé Tips, muchas gracias a ti. Muy emocionada y agradecida por este espacio para poder platicar un poquito acerca de este tema que, si bien no era muy conocido, ahora gracias a las redes pues ya se conoce un poquito más. Así es, pero de pronto tanta información desinforma, ¿verdad? Lo platicábamos justo al inicio y sabemos que también esta parte del duelo familiar, del duelo como mamá, no es nada fácil. Has vivido diferentes procesos, has vivido un sube y baja de emociones. Por favor, platícame cómo te has sentido, cómo fue esa primera impresión o ese primer sentimiento cuando diagnostican a tu hijo con el espectro autista. Pues la verdad es que vivir con un pequeñito neurotípico es una montaña rusa, ¿no? De emociones y días buenos y días que pudieran a lo mejor ser mejores. Este proceso comienza con, con duelo, ¿no? Cuando recibes un diagnóstico, cuando le ponen nombre a todo lo que tú como mamá ves, a todo lo que tú como mamá sientes que no está bien en tu hijo, ¿no? Desde que nacen, desde que ves su comportamiento. Y cuando recibes, te digo, el diagnóstico, pues empieza una etapa de duelo, porque estamos acostumbrados a que cuando estamos en la espera del bebé, la idea es de que todo va a ser color de rosa o como generalmente conocemos que es un proceso de un bebé, ¿no? Claro. Va a crecer, va a ir a la escuela, va a tener amigos, va a valerse por sí mismo, y de repente el panorama te lo cambian por completo, ¿no? Con un diagnóstico en donde te dicen, pues tu hijo tiene autismo, y si bien es cierto que hoy se conoce un poquito más, como decíamos, la verdad es que no hay tanta información ni es tan certera, ¿no? Que nosotros como padres nos pudiera ayudar con la crianza de estos pequeñitos. De acuerdo. Porque es algo que vas descubriendo, ¿no? Como el mismo nombre del trastorno lo dice, espectro autista. Es enorme, una cantidad enorme de posibilidades que hay, ¿no? De las neurotipias que puede tener un pequeñito dentro de este trastorno. Entonces, pues lo primero que sientes es miedo, porque es la naturaleza del ser humano, ¿no? A todo lo desconocido, todo aquello que no conocemos nos da miedo. ¿Puedes dar un poquito de contexto, Cari? Porque tú mencionabas que tú en el fondo ya sabías que algo no estaba bien. Y el tema intuitivo en las mamás no falla, o sea, lo sabemos. Tú dentro de tu corazón, de cierta manera, quieres negar que algo está pasando, que algo diferente está pasando. ¿Tú cómo mentalmente abordaste eso? Porque una cosa es que te den el diagnóstico, pero otra cosa totalmente diferente es cómo tú recibes esa noticia. Como te decía, Ale, todo esto es un proceso. La verdad es que cuando tú recibes la noticia, es cuando te empiezas a ser consciente, ¿no? Porque ya recibe un nombre todo aquello que tú ves, que tú presientes, y entonces ya empieza la investigación, ¿no? En muchas fuentes y de cómo poder ayudar a tu hijo. Pero antes de, ¿no? Cuando viene este sexto sentido del que maravillosamente Dios nos llena a las madres
y te lo van confirmando, ¿no? De repente, en la guardería, por ejemplo, mi hijo era un niño de guardería y me decían, lo que pasa es que Max no se agarra de los barrotes de la cuna como todos los niños y como que ya está en una edad que tendría que... Y yo decía, bueno, porque es que aparte no es un proceso en el que de principio lo aceptes, ¿sabes? Como que la propia naturaleza te obliga a decir, todo está bien. O sea, a pesar de que lo ves, a pesar de que tu sexto sentido te dice que algo no está bien, el primer sentimiento, también de los primeros sentimientos, cuando tú percibes esto, es la negación. Dices, claro, o sea, sí siento que hay algo, pero Max fue un niño de pandemia. Tenía de 2 a 3 años cuando inició la pandemia, cuando Max empezaba con cosas que había que desarrollar, ¿no? Como un niño, como normalmente lo haría un niño de su edad, pero decíamos, bueno, es que Max nunca ha salido a una plaza comercial, por ejemplo, Claro. ¿no? Entonces, a lo mejor por eso como que no tienes estimulación y cositas por el estilo. Empiezas a Entonces, justificar de sí, cierta claro, manera. y a negar Claro. que en verdad hay algo, ¿no? Cuando en realidad lo estás sintiendo. Entonces, como que es destapar hoyos, de decir, sí es cierto, Max no lo hace, y volverlo a tapar con decir, es que es niño, los niños maduran un poquito después, ¿no? Es que fue la pandemia. Claro. Es que es el más chiquito y es el consentido. Entonces, ¿cómo procesas esto? La verdad es que al principio no lo procesas, tratas de justificarlo, porque nadie, y eso es cierto, y eso es algo de lo que creo que poco se habla, nadie quiere un niño diferente, porque te saca de tu zona de confort, ¿no? Porque la vida es diferente cuando tienes un niño diferente. Claro. Tú tuviste bastantes focos rojos, ¿no? Por así decirlo, mucho antes de dar el diagnóstico, pero ¿cuál fue tu red de apoyo, Cari? ¿Cuáles fueron esos especialistas en el que tú te acercaste para que ya te dieran, o más bien, como tú lo mencionas, ya para darle el nombre al diagnóstico? Porque seguramente hay muchas mamás, papás que también están pasando por este proceso. ¿Qué gente, qué red de apoyo es la indicada para este proceso? Ok, lo primero que nosotros buscamos fueron especialistas que estuvieran certificados. Para llegar a un diagnóstico hay pruebas que están certificadas, Ok. tanto a nivel nacional como internacional. Buscamos un lugar que tuviera estas certificaciones y que contara con las pruebas. La aplicación se las hizo un psicólogo especialista en autismo. Ok. Nos mostró las pruebas, nos mostraron las certificaciones que tenían con respecto a las pruebas y fue un proceso que originalmente llevaría 6 semanas aproximadamente para llegar a un diagnóstico. Ok. No solamente diagnosticaban a Maximiliano, era una batería de preguntas y pruebas que también nos hacían a nosotros como padres con respecto a Maximiliano. mano, Sí, entonces. por supuesto. Después de esto, obviamente después de que recibimos el diagnóstico, no fueron 6 semanas, se fue a 13 semanas, Wow. el diagnóstico de Max. Por fin recibimos y tenemos el nombre, se llama autismo, lo que está pasando con Max. Buscamos un neurólogo. El neurólogo hizo, obviamente corroboró que fueran certificadas las pruebas, que estuviera correctamente diagnosticado Maximiliano. Y ahí viene otra sorpresa. Otro regalo de la vida. En todo este camino que hemos recorrido, digo, no ha sido muchos. Max hoy tiene 6 años, es diagnosticado a los 4 años. El neurólogo detecta que el autismo de Max no viene solo. Okay. Viene con otros 2 regalos que se llaman hiperactividad y déficit de atención, ¿no? Y en este camino, en este proceso, te vas enterando que generalmente, no quiero decir que en todos los casos, Claro. pero sí que generalmente el autismo no llega solo. Ok. Y Entonces, fue ahí que a ti te empezó a caer como varios veintes, ¿no? Porque tú me platicabas que regularmente un bebé a los 3 meses pues toma muchas siestas. Me comentabas que él no dormía para nada. después de los 3 meses, efectivamente, Ale, Max no lograba conciliar el sueño o tomar siestas, ¿no? Desde las 6 de la mañana que se levantaba a pedir de comer hasta las 8 o 9 de la noche que pedía de comer ya para dormir, él no tomaba siestas, ¿no? Entre mi mamá, que fue un gran apoyo para mí, y yo,
hacíamos de todo, o sea, que la cunita, que lo mecía, que la música, que la estimulación, para que durmiera. Lográbamos que durmiera más o menos 10, 15 minutos, pero con eso Max recargaba la pila como si hubiera dormido otra noche completa. Claro, y el que un bebé duerma a esa edad, pues es básico en su desarrollo, Sí, ¿no? claro. Esa fue una. Otra es que Max no hablaba. Entonces Max era tomarme la mano y llevarme al refrigerador, por ejemplo, si es que tenía hambre. Yo decía, qué curioso, ¿por qué no me dice tengo hambre, quiero comer, o mamá, o algo? O sea, era muy autónomo. No, es algo muy específico de los niños autistas. Okay. El señalarte, el llevarte a ti directamente y llevarte hacia lo que ellos quieren. El retraso en el lenguaje de Maximiliano, ¿no? Entonces, como que ahí te va haciendo sentido, ¿no? Cuando te dan ya el diagnóstico completo, como que te hace sentido y dices, claro. Oye, Cari, ¿y cómo fue el apoyo de tu familia? Que para ti, pues obviamente es tu red de apoyo más importante, ¿no? Pero al final del día, como tú dices, no modificamos, nada más es el pequeñito, modificamos hábitos, modificamos muchas cosas, toda la familia. ¿Cómo fue para ti ese apoyo? Y sobre todo, ¿cómo tomó la noticia tu pareja? Que me mencionabas que a él le costó un poquito más de trabajo asimilarlo. Sí, a principio digo, tú como mamá te puedes dar cuenta, ¿no? De que algo no está bien y aún así justificas. Claro. Para ellos es todavía más difícil. No sé si en todos los casos, tengo muchos conocidos que ha sucedido de esa manera, en otros no, pero en mi caso, mi esposo sí estaba totalmente renuente a que hubiera un diagnóstico de que Maximiliano fuera diferente o de que tuviera algo Maximiliano, ¿no? Entonces fue como un estar batallando con él de decirle, hay que hacerle unas pruebas, si le hacemos las pruebas te dejo de molestar y cuestiones por el estilo. Quería agotar posibilidades, de cierta manera. Sí, igual, o sea, mucho se justificaba con la pandemia, ¿no? Es que es un niño de pandemia, entonces no te preocupes, creo que te estás preocupando de más, de por sí eres como muy aprensiva. Yo les puedo decir a todas las mamás que cuando tú sientes algo con respecto a tus hijos, no es aprensión, algo está pasando y sí es bueno checarlo. En cuanto a mi familia es muy, muy pequeñita, solo tenemos a mi suegra, a mi esposo, mis hijos y yo. Entonces, ahora mi esposo está muy, muy involucrado con Max. Aún así, te voy a decir, la paciencia en cuanto a mamá y papá, la participación en la crianza de un niño autista en cuanto a mamá y papá, daba como para otra charla, porque la asimilación y la participación dentro de la crianza son totalmente distintos. Y es que sí te lo quisiera preguntar, Cari, porque hoy en día te veo tranquila, te veo calmada, pero ¿cómo se llega a esa comprensión, Cari? Porque no es nada fácil, ¿no? Como tú dices, me llevó días, me llevó meses, el buscar información, el buscar esa red de apoyo, pero ¿qué fue tu ancla? ¿Qué fue esa ancla que te mantuvo firme de decir, vamos con todo y vamos a sacar adelante a Max, previo a este diagnóstico? Maximiliano. Wow. Tiene nombre y es Maximiliano. Es que no te puedo decir otra cosa. El hecho de decir, vamos a hacerlo y vamos a hacer que funcione y vamos a darte todas las herramientas para que puedas ser lo más independiente posible, ha sido él. Él ha sido el motor. El saber que sí se puede. Sí. Fíjate que, Ale, dentro de este tema que es tan grande, ¿no? Como el mismo... el mismo nombre. Sí, como el mismo nombre. Hay mucha desinformación. Entre ella, fíjate, yo tengo muchos conocidos porque de repente pues te empiezas a hacer alianza, ¿no? Con otros papás que tienen la misma situación, porque textualmente es la única manera de poder entender a otro padre. De acuerdo. El que tú vivas exactamente la misma situación. Entonces, yo te puedo decir que había niños diagnosticados con autismo que dijeron, es un niño no verbal, o sea, no va a hablar. Yo te puedo decir que cuando tú lo aceptas, que cuando tú te comprometes, que cuando tú des el amor que tienes por tu hijo para darle las herramientas y ser totalmente independiente, puedes lograrlo. Súper de acuerdo. Lo triste, Ale, y creo que sí es importante mencionarlo, es que no tenemos un sistema ni educativo ni de salud
que pueda ayudarnos a nosotros como papás de responsables de niños con este tipo de temas, hoy no existen. Entonces, eso es un poquito más difícil todavía la crianza, ¿no? La falta de información, Por supuesto. ¿no? Eso es lo que de pronto nos genera también caos, ¿no? Y quería preguntarte algo muy puntual. ¿Qué le dirías a una mamá o a unos papás que también están atravesando por lo mismo? Porque me mencionaste que al principio fue miedo, después fue culpa, después negación. Pero ¿qué le dirías? ¿Qué consejo les darías a alguien más que también está en esa misma posición? No te rindas, no te rindas. En la medida en la que tú seas resiliente y aceptes la condición de tu hijo, en esa medida le vas a dar la seguridad y las herramientas para que él pueda ser totalmente independiente. No te rindas. Muchas veces te van a decir no se va a poder. Y si tú sigues firme en que sí se va a poder, en que sí lo vas a lograr, con toda seguridad te puedo decir que lo vas a lograr. Cari, eres una mujer digna de admirarse porque yo te escucho hablar con esa resiliencia, yo te escucho hablar con ese temperamento fuerte, porque al final del día los hijos pues te tienen que ver, aunque por dentro estés tal vez un poquito ya cansada, ¿no? Un poquito también, porque también está la parte de la mamá, que también eres esposa, que también tienes a otra hija, ¿no? Que tú dices, yo me tengo que partir en 10 pedazos, ¿no? ¿Cómo has llegado a ese equilibrio? En realidad creo que no lo logras, Ale. ¿Sabes qué? Siempre te terminas sintiendo culpable. ¿Sabes qué? Ser mamá de un niño neurodiverso te conlleva muchísimo tiempo, te conlleva muchísima atención, te conlleva estar alerta todo el tiempo, no te permite cansarte como papá y descuidas otras áreas. Sí. El hecho de que tú me veas aquí no quiere decir que Constanza se siente escuchada, que mi esposo se sienta como atendido como pareja por mí, ¿no? Porque Max necesita mucha atención. Como te decía, Max no vino el autismo solo, venían 3 regalos juntos. Entonces, un niño con hiperactividad no mide los riesgos. Un niño con hiperactividad va a estar como pelotita botando todo el día y no mide el riesgo, ¿no? Entonces, tienes que estar alerta todo el tiempo con toda la atención prestada hacia el pequeñito y eso te hace que te desenfoques un poco y eso te hace sentir culpa y eso te hace sentir impotente y Es una mezcla. Es una mezcla de sentimientos. Una mezcla de emociones. Sí. ¿Tú recomiendas también, de cierta manera, tomar algún tipo de terapia para las mamás? También, como liberarte en algún espacio que te entiendan, el sentirte de cierta forma también desahogada. ¿A ti te ha ayudado el tomar terapia, el filtrar esas emociones? En algún momento, sí, el platicar con otros Claro. papás, el desahogarte, el decirte, no soy la única, ¿no? El decir, hay otras personas que están pasando por lo mismo y lo están resolviendo y te dan ideas de cómo hacerlo, porque nada está escrito. Todavía, a pesar de que es un trastorno que hoy muchas personas tienen y están diagnosticadas con él, es algo muy nuevo. Sí. Y también es que ni siquiera han descubierto, ¿no? El por qué existe el autismo, Sí, no hay qué es lo que lo genera. Sí. Entonces, en ese mismo sentido, pues obviamente tampoco hay como esas redes que a ti como papá te puedan apoyar, ¿no? Y decir, sí, te entiendo, sí, tú tranquila. Entonces, como que entre los mismos papás que tenemos la misma situación, nos brindamos apoyo y el simple hecho de que te escuchen, dices, ya me desahogué. Claro. Y ya dejé todo lo que tenía que dejar acá y vamos y seguimos adelante. Y Cari, dijiste una palabra súper importante, el amor. El amor creo que no tiene fronteras, el amor verdadero no sabe de tiempos, no sabe de cosas malas. El amor que realmente se siente por un hijo, solamente las que son mamás lo van a entender. Así que yo te quiero agradecer el que hayas venido aquí, que hayas abierto tu corazón, porque sé que no es nada fácil tampoco el abrirte, pero como tú dices, no soy la única y habrá más que también te tomarán como ejemplo. Entonces mereces todo mi respeto y de verdad nuevamente gracias por estar aquí en este espacio. Espero que te haya servido un poquito como para soltar, desahogarte, claro, que se vale. Y para finalizar, algo que le quieras compartir a la audiencia de Bebé Tips. Pues primero que nada, la verdad, agradecer estos espacios, agradecer la preocupación por marcas como Bebé Tips que nos den
espacios para poder hablar de este tema, que si bien hay mucha información, también hay mucha desinformación acerca del tema. Y decirles a ti que nos estás viendo en el podcast el día de hoy, que el respeto que tú le brindes a mi hijo o a mí como mamá que está criando a un pequeñito neurodiverso, es lo que va a hacer que nuestra sociedad le dé más oportunidades a estas personitas que, si bien son diferentes, pueden contribuir de una manera bastante positiva a nuestro entorno y a nuestra sociedad. Ayúdanos a darles oportunidades. Y el respeto es el respeto para todos. Sí. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos en este gran episodio, que la verdad que hasta se me enchina la piel, pero de eso se trata este podcast, de llegar a tus hogares y darte todas las herramientas, casos reales, y que si en algo resuena, en algo te identificas, yo creo que estamos del otro lado. Así que, Karina, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Bebé Tips. Muchas gracias.